Buenos días, niños y niñas de Cote. Bueno, lo primero es pediros disculpas por todo este lío, ¿verdad? Porque muchos de vosotros tenéis dudas con lo que hacer con las materias. Concretamente, la profesora de castellano me ha dicho que el trabajo que os ha enviado era para estos días y que no tenéis que enviarle nada a ella por correo. El resto de los profesores me imagino que os irán diciendo cómo tenéis que trabajar. Concretamente en física ya lo sabéis. Es decir, hasta ahora lo que yo he pretendido es que la parte inicial de la parte primera del tema la dominéis, hagáis todos los ejercicios. Yo he enviado los ejercicios resueltos, algunos de vosotros me habéis preguntado dudas y por supuesto a mí no me tenéis que enviar nada, simplemente tenéis que saber hacerlo. Es decir, cuando nos veamos tenéis que saber hacer toda esa parte. Con respecto a lo siguiente, pues yo he pensado que podíamos ir avanzando, ¿verdad? Mediante vídeo, al menos intentar explicarlo, es decir, verlo vosotros y preguntarme las dudas que os surjan. Es una manera de ir avanzando en la materia, es decir, yo lo voy a intentar y la responsabilidad última es vuestra. Yo no necesito que me mandéis los ejercicios resueltos ni nada, es decir, yo lo que necesito es que a la vuelta sepáis hacer todo. Ya os insistí antes de irnos que bueno, la PAU, no, es decir, la selectividad no se va a eliminar, no se va a suspender, se podrá retrasar, que es algo que creo que es obvio, ¿no? Pero no se va a suspender, por tanto, bueno, pues tenéis que ir repasando en la medida de lo posible y bueno, y avanzando también. Venga, vamos a intentar explicaros la parte de las lentes, ¿de acuerdo? Estoy en la página 8, me he saltado los espejos planos, ya lo explicaré en otro momento, ¿de acuerdo? Y comenzamos por lo más importante, que es la parte de lentes. En primer lugar aparece la definición de dioptrio. ¿Qué es un dioptrio? Pues un dioptrio es una superficie de separación entre dos medios transparentes con distinto índice de refracción. Por ejemplo, entre el aire y el agua tienen diferente índice de refracción y a la superficie pues sería un dioptrio plano, ¿verdad? Por ejemplo, entre el aire y vidrio, imaginaros una superficie de vidrio que fuera esférica. Pues son dos medios de diferente índice de refracción y por tanto esto constituiría un dioptrio, pero bueno, en este caso pues sería esférico, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a las lentes. De lentes pues tenemos dos tipos. Tenemos las lentes divergentes y las lentes convergentes. ¿En qué se diferencian? Pues bueno, fijaros que aquí tenemos tres tipos de lentes divergentes, tres tipos de lentes convergentes. Básicamente las divergentes y las convergentes, fijaros, para diferenciarlas, las divergentes son más estrechitas en el centro y las convergentes más anchas en el centro. Las lentes divergentes, cuando llega un rayo de luz, fijaros, ¿de acuerdo? El rayo de luz llega y se produce refracción, ¿de acuerdo? Siguiendo las leyes de la refracción. Vale, fijaros que los rayos se abren, ¿de acuerdo? Se abre. Eso en una divergente, mientras que en una convergente, cuando llega un rayo de luz, se refracta, pero la refracción produce fijaros que se acercan los rayos, ¿de acuerdo? Es verdad que necesitamos saber el nombre de las lentes divergentes y convergentes, pero realmente nosotros no vamos a trabajar así, vamos a simplificar, ¿vale? Página 9. Fijaros que aquí tenemos una lente convergente representada. Tenemos dos puntos importantes, el foco objeto y el foco imagen. Os lo represento aquí, ¿vale? Bueno, una lente convergente, que es de este tipo, nosotros la vamos a representar así, ¿de acuerdo? Por convenio. El eje, es decir, la línea que parte a la lente por la mitad, no tenemos que tener ningún criterio para decir, no tenemos que coger una regla y medir, no, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Además, vosotros sois de dibujo. Bueno, muchos de vosotros, otros no. Pues el eje que parte por la mitad a la lente se le llama eje óptico o eje principal. Y tenemos dos puntos importantes, que se llaman focos.
Uno está situado a este lado y a la misma distancia, fijaros que yo he cogido un papel cuadriculado para que me cueste menos, está situado otro. En el caso de las lentes convergentes, que se representan así, ¿verdad? Con la flechita, ¿lo veis o no? Vale. Pues tenemos un foco F ahí y un foco F' aquí. A este le llamamos foco objeto y a este le llamamos foco imagen. Vale, voy a intentar explicar lo que es el foco objeto. Si yo colocara un objeto ahí, en el foco, la imagen del objeto me saldría en el infinito, es decir, muy alejada, muy alejada. Mientras que, ¿qué representa este foco imagen? Pues si yo colocara un objeto delante de la lente, pero a una distancia infinita, su imagen me saldría en este foco imagen, ¿de acuerdo? Lo importante de estos dos puntos, ¿de acuerdo?, es que los tenemos que representar a la misma distancia, ¿verdad? Pero uno está delante y el otro está detrás de la lente. Delante de la lente es esta parte de aquí, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo vamos a representar una lente divergente? Esperaros, vale, que esté dentro de divergente. Pues una lente divergente no la vamos a representar de ese modo que cuesta más trabajo, ¿verdad? La representamos de este modo, ¿de acuerdo? Tenemos también nuestro eje principal o eje óptico y tenemos también dos puntos, uno a la misma distancia. Pero fijaros que el foco imagen F' está ahora delante de la lente y el foco objeto está detrás de la lente. Por tanto, una lente convergente la representamos así y las divergentes la representamos así. Este punto, ¿verdad?, es el centro de la lente. Este punto al igual es el centro de la lente. Vale. Fijaros que nosotros lo que vamos a hacer es colocar un objeto delante de la lente. El objeto lo vamos a representar como una flechita. Es decir, ¿qué se supone que tenemos delante de la lente? Pues delante de la lente pues tendremos una persona, tendremos un objeto, pero nosotros no vamos a dibujar una persona, vamos a dibujar como si tuviéramos una flechita. Ese va a ser nuestro objeto. ¿Estamos de acuerdo? Delante siempre, delante. Delante es esto, ¿de acuerdo? Por criterio. Y aquí también vamos a colocar un objeto delante. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, ver dónde se formaría la imagen de ese objeto. Es decir, dónde veríamos nosotros la imagen de ese objeto. Vale. Ahora después empezaremos y os enseñaré cómo se hace, ¿vale? Pero vamos a terminar de concretar. Fijaros que hay que tener un criterio de signos. Y el criterio de signos lo más razonable es que sea como en matemáticas. Fijaros que esto es como si fuera un eje Y y un eje X, ¿lo veis? Un eje Y y un eje X. Y vamos a tener el mismo criterio, es decir, todo lo que esté situado del 0, que va a ser el centro de la lente, hacia adelante es positivo, todo lo que está situado hacia atrás negativo, todo lo que está situado hacia arriba positivo y todo lo que está situado hacia abajo negativo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues por ejemplo, la altura del objeto. La altura del objeto lo voy a llamar I, ¿os parece? I. Por tanto, esa I, ¿verdad?, que es una distancia, porque es la altura, va a ser mayor que 0, va a ser positivo. ¿Qué más hay que tener en cuenta? La distancia del objeto a la lente. A la distancia del objeto a la lente siempre le vamos a llamar S, ¿verdad? Y lógicamente, siguiendo el criterio de signo, S, como siempre va a estar delante de la lente, va a ser siempre menor que 0, negativa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues continuemos. Mirar, aquí, bueno, la idea es que completéis, que vayáis, a ver si lo veis, yo creo que sí, que vayáis completando el tema, ¿verdad? Os he dejado un huequecito, una lente convergente, cómo la vamos a representar, el centro de la lente, el eje principal o eje óptico, cómo están los focos, ¿verdad? Sí, muy bien, que se me ha olvidado, fijaros, F', en el caso de una lente convergente, ¿cómo será F'? F' será negativo, mientras que F será positivo, mientras que en una divergente, como he dicho que están situados al contrario, F será negativo
y F' será positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues os lo centro para que lo podáis mirar y podáis completar el tema, ¿vale? Muy bien. Siguiente página. En la siguiente página aparecen las ecuaciones matemáticas para resolver los problemas, porque los problemas los vamos a representar matemáticamente y gráficamente. Es decir, matemáticamente a través de una serie de ecuaciones. Las ecuaciones matemáticas las dejo y lo que vamos a hacer es empezar a representar gráficamente, ¿vale? Acordaros que la página 10 me la salto de momento, después volveremos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir la imagen en una lente? Pues venga, voy a empezar, voy a hacer una, ¿vale? A ver si me seguís. Vamos a hacer muchas, ¿de acuerdo? Y vosotros también tenéis que practicarla. Si no la hacéis, imposible. Vamos a practicarla y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer una primero aquí y después vamos a ver diferentes posibilidades. Fijaros, voy a colocar un objeto delante, pues no sé, pues por ejemplo, si os parece, al azar, ahí. Después vamos colocando en diferentes posiciones el objeto, ¿vale? Voy a empezar primero por una lente convergente. Una vez que dominemos las convergentes, ya pasamos a las divergentes, es decir, este tipo de lente. Pues miraros, fijaros que para yo obtener la imagen de cualquier punto del objeto, necesito dos rayos que salgan del objeto. Vosotros sabéis, ¿verdad?, que la luz, cuando llega a un objeto, se refleja. Pues necesito, para observar la imagen de un objeto, necesitamos dos rayos de cada punto. Pues venga, voy a coger dos rayos que salgan, por ejemplo, de aquí, del extremo de la puntita de la flecha, ¿vale? ¿Qué rayos? Porque fijaros, ¿qué tendría yo que hacer? Pues dibujar los rayos que salen. Voy a dibujarlo, no he cogido lápiz, no me quiero mover. Fijaros que podría coger cualquier rayo. ¿Y qué tendría que hacer? Pues aplicar las leyes de la refracción. ¿De acuerdo? Aplicar la ley de Snell, dibujar normales. Bueno, pues vamos a coger rayos que sabemos de antemano cómo se refractan. ¿Qué rayos vamos a coger? Pues mirad, podemos coger el rayo paralelo al eje. Fijaros, voy a coger el rayo paralelo al eje. Voy a coger de la puntita un rayo paralelo al eje. Ese rayo que es paralelo al eje, sé que se refracta pasando por F', por el foco imagen. Por tanto, ese rayo llega a la lente y ¿qué hace una vez que atraviesa la lente? Pues sabemos que pasa por F'. Lo dibujo en negro, ¿vale? Ahí. Vale, voy a hacer trampilla, ¿eh? El foco aquí, F'. He pasado el rayo refractado, es decir, el rayo llega incidente y sabemos que se refracta pasando por F'. Ahí lo tengo. Muy bien. Vamos a coger otro rayo, porque he dicho que necesitamos como mínimo dos. Yo voy a dar tres. Y de esos tres cogéis los dos que queráis. El rayo que pasa por el foco objeto, a mí me gusta ese, el que pasa por el foco objeto, ¿vale? Pues ahí, he dibujado la lente muy cortita, a veces la voy a ampliar, ¿vale? El rayo que pasa por el foco objeto, ¿lo veis el rayo que pasa por el foco objeto? Vale. Se refracta paralelo al eje, es decir, se refracta paralelo al eje. Vale. Este de aquí, fijaros que debo de prolongarlo más, ¿vale? ¿Para qué? Porque a mí lo que me interesa es el punto de corte de los rayos. Fijaros, el rayo paralelo al eje se refracta pasando por F'. El rayo que pasa por F se refracta paralelo al eje principal. En ese punto de corte, ¿de acuerdo? En ese punto de corte aparece la imagen de este punto de aquí. Es decir, este punto de aquí, nosotros después de la lente, la imagen la veríamos ahí. Por tanto, si yo hiciera esto que he hecho de los rayos con cada uno de los puntos de mi objeto, que es este, a mí la imagen me saldría así.
Es decir, esta sería el objeto y esta sería la imagen del objeto obtenida con esta lente. Fijaros que he hecho corte de los rayos refractados. Ahí es donde sale la imagen. Yo no tengo que hacer este procedimiento, no lo tengo que hacer con todos los puntos del objeto, simplemente con el de arriba. Y enlazo el eje principal con el punto que me ha salido y ahí es donde me saldría la imagen de mi objeto. Fijaros que hay otro tercer rayo, que no es necesario porque he dicho que necesito el punto de corte, por tanto con 2 rayos ya es suficiente. El rayo que pasa por el centro no se refracta, no se desvía, perdón. Es decir, ¿cuál sería el tercer rayo? El que pasa por el centro. Ese no se desvía y ojo, tiene que cortar en el mismo punto. Es decir, los 3 rayos, ¿verdad?, cortan en el mismo punto. Puesto que necesito un corte de rayos, con 2 rayos es suficiente. Yo normalmente cojo este y este, pero bueno, este también es muy cómodo porque no se desvía. Muy bien, fijaros la imagen que me ha salido, que es muy importante. Fijaros que yo veo que la imagen tiene una serie de características. Es mayor, de mayor tamaño, ¿verdad? Es invertida. ¿Por qué invertida? Porque estaba derecho y la cabecilla estaba para arriba y ahora me sale al contrario. Es decir, me sale una imagen mayor al revés, está al revés, ¿verdad? Y me sale una imagen que llamo real. ¿Por qué real? Porque aparece debido al corte de los rayos refractados. ¿Cuál es la importancia de una imagen real? Pues la importancia de una imagen real es que se pueden proyectar, ¿de acuerdo? Se pueden proyectar en pantallas, ¿de acuerdo? Pues mirar, esta lente convergente, es que no sé si habéis visto, si habéis utilizado alguna vez los proyectores de diapositivas. En los proyectores de diapositivas tenemos clichés pequeñitos, ¿verdad? Muy pequeñitos, y se proyectan las imágenes en las pantallas. Y si yo el cliché lo pongo derecho, sabéis cómo obtenemos la imagen al revés. Por eso ponemos en el proyector las imágenes invertidas para que al final no salgan derechas. En las lentes convergentes, bueno, lo de la imagen real ya lo iremos machacando, a lo mejor ahora os cuesta un poquito, ¿vale? En las lentes convergentes, dependiendo de dónde vayamos situando el objeto en relación a la lente, las características de la imagen son diferentes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a cambiar al objeto de posición, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo los diferentes tipos de imágenes que podemos obtener. Antes de seguir, vamos a repasar lo que he dicho antes. Fijaros, la altura del objeto le vamos a llamar I. Y por supuesto esta I es positiva, mayor que 0. A la altura de la imagen le llamamos I'. Y en este caso me sale en la parte de abajo del eje, ¿verdad? Porque hemos dicho que aquí es como si fuera un eje X y un eje Y matemático. Por tanto, como me sale de aquí hacia abajo, mi I' va a ser negativo. Vale, ¿qué más? La distancia, las S. La distancia del objeto a la lente le llamamos S. Y puesto que está en este lado, va a ser negativa. Y a la distancia de la imagen a la lente le llamamos S'. Fijaros que todo lo referente a la imagen le pongo un prima. Y en este caso S', veis que es positivo porque está en esta parte. Acordaros que el 0 lo tengo ahí. Repito, altura del objeto, I, positivo. Distancia del objeto a la lente, S, negativo, porque está en este lado. La imagen la he representado yo. Y según veo que me ha salido, la altura es negativa y la S', que es la distancia de la imagen a la lente, positiva. ¿Estamos? Muy bien. Pues vamos a empezar a representar
en las diferentes posiciones, ¿vale? Fijaros, vamos a lentes convergentes. El centro de la lente, foco, fijaros que ha puesto una distancia doble a la focal, F', una distancia doble, y vamos a empezar, fijaros, con la representación de un objeto, de la imagen de un objeto situada a una distancia. La verdad que a mí no me han salido bien, ¿vale? A mí no me ha salido bien la representación con la impresora, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues lo podíamos hacer aquí, ¿vale? Mismo, lo podía hacer aquí a ver si lo veis. Vamos a representar la imagen de un objeto que está situada a una distancia mayor que el doble de la distancia focal. Es decir, fijaros, mi lente convergente, ¿la veis? Lo voy a hacer en grande porque después si queréis lo completamos aquí o lo completáis vosotros aquí. En el ordenador sí que lo tenéis que ver, a lo mejor cuando lo sacáis por la impresora no sale. Fijaros, F, 2F y el objeto lo sitúo a una distancia mayor. Pues venga, voy a hacerlo, ¿vale? Aquí. A ver si lo veis, ¿vale? Venga. Dibujamos nuestra lente. Ay, qué mal. El centro de la lente. Ay, el eje óptico. Y venga, F, voy a contar 3 y 3, 6. Es decir, F lo voy a poner a 6 cuadritos, por tanto, otros 6 para 2F, ¿verdad? Y el objeto pues lo situamos por ahí. ¿Os parece bien? Vale. Por tanto, 3 y 3, F'. ¿Vale? La lente la dejo en grande para que no me pase que lo de antes. Pues venga, empezamos con los rayos, ¿de acuerdo? Todo rayo. Vamos a construir la imagen de este objeto, ¿vale? Pues venga, todo rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por F'. ¿Estamos? Primer rayo. Incidente y refractado. Muy bien. Segundo rayo. Necesito 2 como mínimo, ¿eh? Ya sabéis que a mí me gusta el del foco. Ay, es que todo rayo que pasa por F, ¿lo veis? Se refracta paralelo al principal. Perfecto. Ya tengo el punto de corte, ya no hace falta que coja otro rayo. ¿Que queréis coger el otro rayo? Fijaros, el que no se desvía, me tiene que cortar en ese punto. A ver, las representaciones tienen que ser aproximadas. No nos vamos a traer... es decir, si lo hacéis más cómodo con regla, porque vosotros tenéis folio en blanco, perfecto. Muy bien. Una vez que tenga ya el punto de corte, ya puedo dibujar mi objeto. Mi imagen. Dios mío. Mi imagen será esa. Objeto, imagen. Muy bien. Fijaros las características de la... Bueno, ahora pongo esto porque antes no, ¿verdad? Fijaros las características de la imagen. Me ha salido menor. Me ha salido invertida. Al contrario, al revés que el objeto. Y me ha salido real. ¿Por qué real? Porque se cortan. Corte de rayos refractados. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pues mirad, esa es la representación que debe ir en la página 12. ¿Estamos? Vemos aquí el objeto y vemos aquí la imagen, ¿verdad? Que me ha salido efectivamente más pequeñita, ¿de acuerdo? Por tanto, siempre que situemos una imagen a una distancia mayor que 2F, ¿verdad? Pues las características de la imagen serán esas. Repasemos, ¿vale? Y la altura del objeto, pues la altura del objeto será mayor que 0. La altura de la imagen, negativa, porque está hacia abajo. La S, que es la distancia del objeto
siempre será negativa, porque el objeto siempre lo colocamos delante. Y S', que será mayor que 0. ¿Estamos? Muy bien. Página 13. Ahora vamos a situar. Vamos a calcular la imagen de un objeto situado en 2F. ¿Estamos? En 2F. Pues voy a hacer lo mismo, ¿vale? En lugar de... Fijaros que aquí los rayos no aparecen bien. No aparecen bien... No me han salido en la impresora mía. A lo mejor en la vuestra sí. Pero de todas maneras lo que voy a hacer es lo mismo. Vamos a hacer la representación, que vosotros la podéis ir haciendo a la vez que yo, ¿verdad? Pues mi lente... Es que no tengo mucho... Porque si vierais como estoy grabando esto, reiríais, vamos. Después, si queréis, os lo enseño. Eje. Vale. Hemos dicho, bueno, pues por ejemplo, 3 y 3, 6. Estoy contando para que más o menos me salga bien. F y F', ¿eh? Y hemos dicho que nos vamos a 2F. A situar al objeto 3. Ahí. En 2F sitúa al objeto. A ver, yo creo que no me he equivocado. En 2F. ¿Estamos? Empiezo. Representaciones. 2 rayos, ¿vale? Rayo paralelo al principal. Se refracta pasando por... ¡Uy! Es que si me muevo ya no veis... No quiero mover el papel. F'. Vale, primer rayo refractado. Incidente... refractado por la lente. El que pasa por F. A ver si me sale bien porque. Pues se refracta paralelo al principal. Punto de corte. Ya tengo la imagen. Ya sin pensar hacia abajo mi imagen. ¿Vale? Si nos fijamos en esta imagen, fijaros las características de la imagen. Veo que es de igual tamaño, veo que es invertida y veo que es real. Si lo habéis hecho bien os daréis cuenta de que es de igual tamaño, ¿eh? También os fijaréis que la S, que es la distancia que hay, bueno, perdón, real porque se cortan los rayos refractados, se cortan los rayos, a que sí se cortan los rayos refractados en un punto, ¿vale? Veréis por qué insisto en eso. Vale, bueno, y venga, después ya y es mayor que 0, y prima puesto que he invertido menor que 0, S, venga, lo cambio de color, S es negativo, S' es positivo, y si os fijáis lo habéis hecho bien, veréis que es la misma distancia, ¿eh? S' es igual que S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Oye, vamos a poner la lente que era convergente y ya la representación ha quedado monísima. Este corresponde al B de la página... ¿De qué página? A ver, de la 13. ¿Estamos? Vale. Nos vamos a la representación C. ¿Qué vamos a hacer? Pues situarlo... Yo creo que esta, la representación C, la podéis hacer vosotros perfectamente, ¿vale? Las características de la imagen, de mayor tamaño, bueno, podéis verla vosotros, ¿vale? La C, vosotros, ¿vale? Que es situar al objeto, yo no lo hago, ¿eh? Dibujáis la lente, dibujáis F y F', 2F, y situáis al objeto entre medias. Estamos entre F y 2F. Eso lo hacéis vosotros, ¿de acuerdo? Ya me preguntáis si tenéis dudas. Pasamos a la página 14, ¿vale? La representación de la página 14. Lo mejor es que lo vayáis haciendo vosotros a la vez que lo estoy haciendo yo. A ver si lo veis. Yo creo que os bajo. Mi lente. Venga.
eje óptico. Hemos dicho en F, pues 3 y 3, 6. 3 y 3, 6. F. Pues venga, se trata de dibujar, vamos a situar el objeto en F. Ya os había definido al principio lo que era el foco. El foco es un punto, ¿verdad? Os dije, en el cual si colocamos al objeto, su imagen me saldría en el infinito. Pues vamos a ver. Bueno, pues primer rayo. Aquí vamos a tener un problema, me voy a hacer mayor, a ver qué hacemos. Rayo paralelo al eje principal. Se refracta pasando por F'. ¿Estamos? El rayo que pasa por F no lo puedo usar. Pero bueno, sabéis que hay otro rayo, que es el que pasa por el centro de la lente. Ese rayo no se desvía, ¿de acuerdo? Atraviesa la lente sin desviarse. Si habéis hecho bien la representación, yo es que no puedo, vemos que el rayo no se desvía y observo que esos rayos son paralelos. Y dos rayos paralelos, ¿verdad? ¿Dónde se cortan? En el infinito. Decimos que la imagen se formaría en el infinito. ¿Estamos de acuerdo? A veces se habla de que no se forma imagen o se forma en el infinito. Vale. Aquí lo tenéis, ¿verdad? Podéis hacer la representación vosotros, porque aquí no se ve muy bien, incluso la podéis hacer aquí en... De todas maneras, no vendría de más que la hicierais entera. Oye, que se me ha olvidado esto, que es una lente convergente. Vale. Muy bien, ahora vamos a situar al objeto en la representación E. Vamos a situarlo entre el foco y el centro de la lente. Venga, que esta va a costar a lo mejor un poquito más, ¿vale? Pero una vez que a ver si la veis bien. Mi lente. A vosotros seguro que os sale bien porque muchos de vosotros sois de dibujo. Venga, entonces entre el foco y estoy dibujando el foco F y F', ¿vale? Vamos a situar el objeto pues ahí mismo, ¿os parece? Vale. Muy bien. A ver si se ve. Vale. Pues venga, empezamos. Todo rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por F'. Ahí la tenemos. ¿Veis? Vale. Rayo que pasa por F. ¿Vale? Bueno, podemos coger el rayo que pasa por el centro de la lente. ¿Estamos? Y no se desvía. ¿Lo hacemos? Y no se desvía, ¿eh? El rayo que pasa por el centro no se desvía, ¿lo veis o no? Fijaros los rayos refractados. No se cortan rayos refractados, no se cortan. Fijaros que ahora no son paralelos, ¿eh? Si lo habéis hecho bien, no son paralelos. Muy bien. No se cortan los rayos refractados, pero sí se cortan sus prolongaciones. ¿Qué son las prolongaciones? Pues vamos a prolongar este rayo. ¿Estamos? Prolongo. Si queréis coger una regla, prolongo el otro rayo refractado. Fijaros que lo estoy prolongando con puntitos. Ahí, prolongo. Y se me van a cortar ahí. ¿Lo veis dónde se me cortan las prolongaciones? No sé si se ve o no se ve. Voy a levantarme. Sí, se ve que se cortan. Ahí se cortan las prolongaciones. ¿Dónde me sale la imagen? Pues lo mismo. La imagen de esto ahí, hasta el eje. Uy, ¿qué imagen me sale? Fijaros dónde me sale la imagen. Me sale una imagen mayor. Me sale derecha. ¿A que sí? ¿Y qué más? Fijaros que no aparece de la prolongación, es decir, de los rayos. No se cortan directamente los rayos, se cortan las prolongaciones. Por tanto, digo que mi imagen es virtual. ¿Vale? Porque se han cortado las prolongaciones, no los rayos directamente. Acordaros
que en las otras representaciones se me cortaban los rayos y la imagen le llamaba real, ¿vale? Pero aquí se me cortan las prolongaciones y le llamo virtual. ¿Qué diferencia hay de una imagen virtual a una imagen real? Las imágenes reales sí se pueden proyectar en pantalla, las virtuales no se pueden proyectar. Pues ¿sabéis lo que es esto? Una lupa. Una lupa, así funciona una lupa. Hoy se me ha olvidado que es una lente convergente. Mirad que hay otro rayo que no he representado, ¿de acuerdo? Que no he representado, que es el que pasa por el foco. Os digo cómo se representa el rayo que pasa por el foco. El rayo que pasa por... No lo necesitamos, ¿eh? Ya habéis visto que ya he formado la imagen. Pero ¿cuál es el rayo que pasa por el foco? Pues el rayo que pasa por el foco sería ese. ¿Lo veis? Ese es el rayo que pasa por el foco. No puede pasar directa, pero sí su prolongación. ¿Y cómo se refracta el rayo? No, porque no me está saliendo bien. Pues no lo sé. ¿Por qué no me está saliendo bien? Porque no lo estaré haciendo bien. Bueno. Pues mirad, no me está saliendo bien. Bueno, me he quedado pillada. La representación no la habré hecho bien porque el rayo que pasa por el foco es ese y se refracta paralelo al principal y debería de cortar en el mismo punto. No sé, ahora lo haré mejor. Si queréis lo repetimos, ¿vale? Porque me he quedado pillada ahora mismo, no me sale bien en el dibujo, me debería de cortar en el mismo punto. Voy a repetirlo, ¿vale? Repetimos, ¿vale? Voy a hacerlo bien, mejor, porque ahora me he quedado. Eje principal. Vamos a poner 4, F', ahí, no sé cuánto he puesto, 4 y 3, 7. 4 y 3, 7. Y F. Vale, coloco el objeto ahí. ¿Vale? Y cojo los rayos. Lo hago rápido, el paralelo. Rápido, pero bien, ¿verdad? Por F'. Vale. El que pasa por F sería este. Vale. Y se refracta paralelo al principal. Muy bien. Y el que pasa por el centro no se desvía. Ahora, esos 3 rayos refractados deben de cortar en el mismo punto. Es decir, no los 3 rayos refractados, las prolongaciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Empiezo a prolongar. Y si no hago trampilla, pero debe de cortar en el mismo punto, según lo que he dicho. ¿Estamos? Primer rayo. Segundo rayo. Y tercer rayo. Es decir, el punto de corte debe ser este. Si se hace bien, ¿me habéis entendido? Primer rayo. El que pasa por el centro no se desvía. El paralelo pasa por F'. Y el que pasa por F se refracta paralelo al principal. Las prolongaciones de los 3 rayos deben de cortarse en el mismo punto y la imagen sería esa. Muy bien. Ya me diréis si os sale o no. La distancia, el objeto era este, ¿eh? La distancia del objeto a la lente, hemos dicho que era S. La distancia de la imagen a la lente es S'. La altura del objeto es I y la altura I'. Fijaros que en este caso S y S' van a ser negativas y I y I' son positivas. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues ya habéis visto. Bueno, esta es la representación E de la página 14. Vale. Ya habéis visto que las lentes convergentes, dependiendo de dónde situemos al objeto, las características de la imagen son diferentes.
sería conveniente que la supierais, ¿eh? ¿Qué quiero decir? De memoria. No obstante que sepáis, por supuesto que sepáis representarla es indispensable, ¿vale? Pero que supierais. Si el objeto lo situamos ahí, las características de la imagen son tal, tal y tal. ¿Os acordáis? ¿Cómo eran las características de la imagen? Bueno, ya no me acuerdo dónde lo habíamos representado, pero nos salía más pequeñita, invertida y real. Si lo situamos ahí, las características de la imagen son tal, tal y tal. Si el objeto lo situamos aquí, las características de la imagen son tal, tal y tal. Si el objeto lo situamos aquí y si el objeto lo situamos ahí. Es decir, debéis de saber de memoria cómo son las características de la imagen según lo situemos así de forma rápida. Es conveniente, a pesar de que sepáis representarlo. ¿De acuerdo? Vale. Pasamos a las lentes divergentes, ¿vale? Cojo otro papel. A representación en lentes divergentes. Muy bien. Lentes divergentes. Estoy en la página 15. En una lente divergente, la diferencia eran los focos, ¿verdad? Antes tenía F aquí, ahora tengo F'. Y 4 y 3, 7, 4. Ay, perdón. Ay, me cachis. Es F, ¿eh? Sin la prima, tacho, perdón. F' y F, ¿vale? Pues venga, vamos a situar el objeto delante. ¿De acuerdo? Lo sitúo al azar, lo he situado ahí mismo. Ahora después si queréis lo cambiamos. Fijaros que lo que os he dicho antes de los rayos se cumple por igual. Es decir, para las lentes, tanto convergentes como divergentes, el rayo paralelo al eje se refracta pasando por F'. Entonces, eso seguimos igual, ¿vale? Seguimos con lo mismo. Rayo paralelo al eje se refracta por F', el rayo que pasa por el centro no se desvía y el rayo que pasa por el foco se refracta paralelo. Eso se cumple tanto para divergentes como para convergentes. Vamos a representarlo. Venga, el rayo paralelo. ¿Lo veis el paralelo? Muy bien. ¿Cómo se refracta ese rayo? Pasando por F'. ¿Cómo paso ese rayo por F'? Pues muy fácil, muy fácil. Me tenía que haber puesto una regla, pero no tengo. Pero el rayo que pasa por F', pues sería ese. ¿Lo veis cómo se refracta? ¿Se ve? ¿Se ve que es el rayo que pasa por F'? Vale, muy bien. El rayo que pasa por F, bueno, el del centro es fácil, ¿verdad? El del centro no se desvía, ese lo sabéis hacer. Ahora, ¿cuál es el rayo que pasa por F? Pues el rayo que pasaría por F sería, lo hago con un papel, este. ¿Veis el rayo que pasa por F? Este es F, ¿eh? Ahí tengo F. ¿Lo veis? Por tanto, voy a dibujarlo. Ese sería el rayo que pasa por F. No lo termino, no va a llegar, es decir, es el que pasa geométricamente por ahí, ¿verdad? Es el rayo que pasa por F. ¿Estamos? El rayo que pasa por F sería ese. ¿Cómo se refracta ese rayo? Paralelo al principal. Paralelo al principal. Fijaros los rayos refractados. ¿Estamos? El paralelo se refracta pasando por F' y el que pasa por F se refracta paralelo. ¿Veis que no se cortan? Pero cuando no se cortan, ¿qué hacemos? Prolongarlo, prolongarlo. Prolongo y se cortan.
Ahí se cortan. ¿Lo veis dónde se cortan? Muy pequeñita. ¿Cómo se me sale la imagen? Menor, derecha y virtual, perdón, virtual. ¿Por qué? Porque no se cortan los rayos directamente, se cortan sus prolongaciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale. Hacemos otra lente divergente, ¿de acuerdo? Otra lente divergente me refiero a colocar el objeto, ¿verdad?, en otra posición que no sea esa. Vuelvo porque tengo la costumbre de terminar la lente. Era divergente. ¿Estamos de acuerdo o no? Venga, otra posición de la lente. Dibujo mi lente. Eje principal. 4. Vale, y vamos a colocar el objeto, si os parece, pues ahí, ¿vale? ¿Sí? Venga, primer rayo. El paralelo al eje principal. ¿Estamos de acuerdo? Paralelo. ¿Cómo se refracta ese rayo? Pasando por F'. ¿Cuál es? ¿Veis cómo se representa el rayo que pasa por F'? Colocáis así, ¿eh? Bueno, lo dibujo un poco mal, pero ¿bien? Vale. Ya tengo un rayo. El otro, el que pasa por F, ya os he dicho cómo se representa, pero también es fácil. Bueno, el que pasa por F, ¿cuál sería? Ese rayo. Y me quedaría ahí. ¿Lo veis? Y se refractaría paralelo. Venga, pues lo hago. Ese rayo sería el que pasa por F. ¿Lo veis o no? ¿Y cómo se refracta? Paralelo al principal. No se cortan, pero se cortan sus prolongaciones. Prolongo por detrás y mirar la imagen. Menor, derecha y virtual. Divergente, perdón. En el caso de las lentes divergentes, da igual donde coloquemos el objeto, que las características de la imagen siempre serán menor, derecha y virtual. Voy a hacer otra divergente, pero con el rayo que pasa por el centro, que eso no lo hemos hecho, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ya veréis que nos vuelve a salir el mismo tipo. Pues venga, otra lente. Yo ya estoy cansada, te lo digo, pero muy cansada. Porque por lo menos en clase, entre que Juan me distrae, Sergio me distrae, Enrique me distrae, que si Rubén también habla, que si Arnau también habla, que si... Venga, F', 3... Vamos, que esto es un rollo. Al final lo voy a echar de menos y todo, vamos. Colocamos el objeto donde queráis, es que da igual, me va a salir igual, ¿vale? Es porque veáis, ¿verdad? Donde, es decir, el rayo que pasa por el centro. Pues venga, empezamos. Rayo paralelo al principal. Se refracta pasando por... ¡Ay! ¡Qué mal! Es divergente. Si es divergente, ¿qué he hecho mal? Si estuvierais en clase me diría, María Luisa, que te has equivocado. Es F, F. Perdón. Rayo paralelo. Me he dado cuenta porque, claro, tenía que salir el rayo hacia allá. Fijaros que en la divergente se abren los rayos, en las convergentes se cierran, ¿verdad? Habéis visto que se acercan. En una divergente, bueno, ahora lo veré. Ahora lo vemos.
Rayo paralelo al principal se refracta pasando por F'. Ahí va el rayo. Ahora el que pasa por F ya lo he hecho antes. Ahora el que pasa por el centro. Que ese es fácil porque no se desvía, ¿no? Vale. Ese rayo y ese rayo son los rayos refractados. Que no se cortan. Se cortan las prolongaciones. Prolongo. Bueno, no hace falta ni que lo prolongue porque veo que se cortan ahí. ¿Lo veis? Característica de la imagen. Menor, derecha y virtual. O lo que os iba a decir antes. Fijaros que en divergentes los rayos refractados están aquí y divergen, ¿verdad? Y en las convergentes, a ver dónde las tengo, las convergentes, ¿verdad? Pues por aquí, los rayos refractados convergen. Yo estoy muy cansada. Quiero que os miréis todo esto, que sepáis hacer las representaciones y una vez que sepáis hacer las representaciones, porque no hay más, pasamos a la resolución matemática, es decir, hay que resolverlo gráficamente y después matemáticamente. Bueno, me podéis preguntar todo tipo de dudas, espero ir haciéndolo mejor conforme vaya yo tomando práctica y bueno, no sé, que paséis buen fin de semana y durante este fin de semana pues practicáis todo lo anterior, practicáis las representaciones y el lunes, o si queréis, os cuelgo otro vídeo donde ya os explique las ecuaciones, que es poca explicación, y que empecemos a resolver problemas matemáticamente, ¿vale? Que paséis buen fin de semana y espero que todos vosotros estéis bien y vuestra familia, ¿vale? Venga, hasta luego.